Saludos. Titulamos este vídeo Cosmos cóncavo convexo. Introducción 1. Fe 1. Con este vídeo iniciamos una nueva serie. Pero en primer lugar tenemos que corregir un error cometido en el vídeo 22 de la serie Geosacra. Realizamos la suma cabalística mal, la suma cabalística realizada en relación con el atentado de las Torres Gemelas, que sucedió el 11 del 9 del 2001. Nosotros estábamos viendo que muchas de las acciones de una determinada o posible agenda se realizaban con numerología, y en ese momento estábamos viendo el número 11, el número 9 y el número 7. Pues aquí en el atentado de las Torres Gemelas ya vemos que está el 11 y está el 9. Pero en la suma cabalística dijimos que nos daba 7 y cometimos un error. La suma cabalística nos da un 5. Pero también esto nos lo hizo saber un comentarista. Y nos hizo saber también algo que ya nosotros conocemos, que el 5 también es muy significativo, pues es el número del pentagrama. El pentagrama con el que se realizan determinados rituales, algunos rituales de sacrificio. Y también este comentarista pues nos dio, porque parece ser que es argentino, nos dio también la tragedia llamada tragedia de Once, porque sucedió en la estación terminal de Once, en Buenos Aires. Y entonces nos dice, y nosotros lo consultamos, que la fecha es el 22 del 2 del 2012, y efectivamente realizamos la suma cabalística. Aquí la tienen realizada, mírenla, y nos da también el número 11, un número que nosotros pensamos que se refiere a una agenda, a una numerología secreta de una élite. Y también nosotros estuvimos consultando precisamente en Argentina las posibles tragedias de trenes, porque esto fue una tragedia de trenes. Y vimos también que la mayor se realizó en Benavides, Argentina, y la fecha era el 1 del 2 de 1970. Y casualmente, y decimos casualmente entrecomillados, pues nos da la suma cabalística el número 11. Y resulta también que casualmente en esa tragedia, mírenlo en Wikipedia, pues supuso 236 muertos, y hacemos la suma cabalística de ese número y también casualmente nos da el número 11. Así a la izquierda, en la parte inferior, tenemos el atentado entrecomillado de las Torres Gemelas, en el centro el de la tragedia de Once y en la derecha la tragedia de Benavides. Esto con respecto al error que cometimos en el vídeo que ya hemos dicho que era el número 22 de la serie Geosacra, lo cual todo esto nos confirma en que existe una agenda, dijéramos, con pistas de tipo numerológico. Pero ahora ya centrándonos en el vídeo actual, con el que hemos dicho que iniciamos una nueva serie que va a llevar como título genérico Fe, que significaría Cosmos cóncavo convexo, que es idéntico a también decir una Tierra cóncava convexa. Tenemos que decir que pretendemos con esta serie una comprensión de la Tierra y del cosmos, pero una comprensión total. Entonces también vemos aquí en la parte inferior como la geometría sagrada, pero simplificada, porque nosotros sabemos que una élite nos da conocimiento, pero lo complejiza mucho. Nosotros la vamos a simplificar. Entonces estamos viendo aquí, nos va a servir, como decimos, la geometría sagrada también de sustento para esta comprensión de esta nueva serie que vamos a realizar. Así vemos a la izquierda la flor de la vida. En el centro vemos un esquema de tipo electromagnético, que son los polos positivos en la parte inferior, positivo, negativo, y el muro de Bloch. Y en la derecha, pues un esquema simplificado de nuestra Tierra cóncava.
Y nosotros y cualquier persona podemos preguntarnos por qué tener que nosotros cuestionar el modelo oficial, por qué tener que realizar estos vídeos que están proponiendo un modelo distinto. Pues porque nosotros encontramos, y no solo nosotros, sino muchos están encontrando muchas incongruencias en lo que se llama la conquista espacial. Nosotros y el modelo espacial. Así, por ejemplo, en la conquista lunar, nosotros le ponemos el adjetivo de sospechosa. Por ejemplo, estamos viendo una foto a la izquierda en que no se ve ninguna estrella. También otros investigadores han visto los efectos de luces que parecen ser varios focos. También la misma huella del astronauta que parece que está realizada en una playa húmeda. Lo bien que está definida esa huella cuando sabemos o nos dicen al menos que en un entorno seco como la Luna sería imposible ese tipo de huellas. Y también tenemos entre esas incongruencias, como estamos viendo a la derecha, un documental de la élite muy sospechoso que le llamaron Operación Luna en francés, también en inglés, la cara oscura de la Luna, y en español búsquenlo, el documental lo recomendamos. Nosotros hemos hecho un vídeo o varios sobre él que se llama El lado oscuro de la Luna, de Stanley Kubrick, realizado en el año 2002. Y también vemos que precisamente la primera emisión en Francia de ese documental pues se realizó en la fecha del 1 del 4 del 2004. Si realizan la suma cabalística que ya hemos dicho, pues verán que resulta también el número 11. Y también precisamente la conquista lunar pues fue también el Apolo 11. Entonces todo esto son para nosotros muchas pistas de, dijéramos así, incongruencias que nosotros nos hacen sospechar e investigar realmente, porque no nos da explicación o conformidad lo establecido, no solo a nosotros, sino a otros muchos investigadores. Entonces, entre estas sospechas, por ejemplo, tenemos también de las agencias espaciales que vemos que todas parecen estar de acuerdo y todas, ninguna cuestiona este modelo establecido. Entonces vemos, por ejemplo, el accidente del Challenger de 1986 en que perecieron esos 7 astronautas. Pues resulta que según y todas las pruebas que nos dan otros investigadores, pues están vivos. Así los vemos que y muchos de ellos incluso conservan parte de sus apellidos, incluso su nombre, y siguen trabajando la mayoría en, dijéramos así, en agencias relacionadas con la NASA. Entonces esto realmente pues debe llevarnos a nosotros a sospechar y a investigar. También otro motivo que nos hizo y que nos hace seguir investigando, vamos rápido porque esto que estamos diciendo ya sabemos que lo hemos dicho en otros vídeos y que muchos investigadores pues lo conocen, por eso vamos rápido. Entonces también otra pista suficientemente, dijéramos así, clara, es que todas las imágenes espaciales pues son imágenes espaciales informáticas las que nos da NASA, no nos da ni una foto ni un vídeo real. Entonces esto es para sospechar. Esto es para sospechar, evidentemente. También, por ejemplo, si a la Luna fuimos en el 69, en 1969, y estamos en 2016, pues han pasado más de 46 años y no se ha retornado a la Luna. Pero en cambio se ha seguido con la carrera espacial. Por ejemplo, con el Curiosity a Marte. Entonces eso es totalmente ilógico. No tiene ningún tipo de lógica cuando la Luna sería la plataforma natural para seguir conquistando el espacio, si es que este espacio exterior existiese, que hasta eso nosotros lo cuestionamos. Y también lo que nos hace realmente ya a nosotros y a cualquiera debería hacerle cuestionarse la cuestión espacial, pues sería dijéramos así, la curvatura terrestre, que es falsa, porque a la derecha estamos viendo muchos investigadores con cuadros matemáticos que no se pueden discutir y que te los pueden poner para que tú mismo los desarrolles, pues vemos que a unos 10 kilómetros ya no podríamos ver casas de una elevación de unos 8 metros. No deberíamos ya de poder verla según la curvatura que está establecida y que es coherente con todas las medidas de la Tierra. Es coherente dijéramos, con el ecuador, con los meridianos y los paralelos, pero resulta que se ve lo que no tendría que verse. Entonces esto es una prueba totalmente,
dijéramos, empírica, totalmente matemática, que a cualquiera debería de crearle una disonancia cognitiva y poner en cuestión y hacer lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos dando motivos de por qué estamos haciendo estos vídeos. Entonces, precisamente ese cuestionamiento pues lleva a muchos pues a buscar, dijéramos así, modelos alternativos, y uno de ellos es la Tierra plana. Nosotros tenemos que decir, coincidimos con la Tierra plana en que no existe la esfericidad convexa, en que no existe la rotación y no existe el heliocentrismo, pero discrepamos de la Tierra plana en la planicie. Nosotros decimos que la planicie es falsa, es decir, no es la Tierra plana. Y vamos de un modo breve en esta misma serie a recordar los argumentos que dan de su autenticidad de la Tierra plana, que es que el agua no se curva, la gravedad no existe curvatura terrestre y el Sol se aleja dando lugar a los días y a las noches. Bien, pues esas cuestiones principales nosotros de la Tierra plana pues se las vamos a cuestionar, porque nosotros buscamos la verdad. Tenemos agradecimiento a los terraplanistas porque nos han despertado mucho, pero no podemos coincidir totalmente con la planicie, porque nosotros lo único que nos mueve es la búsqueda de la verdad. Entonces, en esta serie, y no solo en esta serie, sino en todos los vídeos que venimos realizando desde el año 2015, ¿cuál es el instrumento de verdad, de búsqueda de verdad? Pues ya lo repetimos ahora sintéticamente. Más adelante quizás volvamos otra vez a explicarlo. Pues es un pensamiento simple y profundo que utiliza los dos hemisferios cerebrales. Eso lo tiene toda persona, y está toda persona capacitada. Y con ese pensamiento simple, profundo, nosotros llegamos a 3 ideas base, que las vamos simplemente a enumerar. La primera idea base es que el universo es uno y diverso. La segunda es que en toda manifestación siempre tiene que haber 3 ejes. Y la tercera es que nuestra manifestación, donde nosotros estamos, pues no es la manifestación primaria de una fuente original, es una manifestación secundaria. Y nosotros le ponemos los adjetivos, una manifestación secundaria, manipulada e intervenida. Pues muy bien, entonces nosotros vamos a dar en este vídeo simplemente unas pruebas de tipo físico, la más fácil de obtener por cualquier persona que busque la verdad. A lo largo de esta serie que nosotros iniciamos bajo la categoría general de CCC o cosmos cóncavo convexo, nosotros vamos a dar pruebas de tipo físico, de tipo metafísico e incluso de tipo espiritual o religioso. Vamos a dar pruebas, pero más que pruebas sería indicios, porque realmente pruebas casi imposible de darlas totalmente, pero mediante los indicios podemos, y mediante nuestra mente podemos llegar a una aproximación a la verdad muy acercada, dijéramos, o muy acertada, podemos nosotros decir. Así, por ejemplo, nosotros nos vamos a centrar ahora solamente en lo más específico, las pruebas más específicas que puede, o más claras, o más empíricas que puede cualquier persona, y sobre todo recomendamos a los terraplanistas. Entonces, el canal de SAR 27 nos demuestra que la curvatura convexa establecida no se sostiene. Ya lo hemos explicado. Entonces, a la izquierda estamos viendo ese canal, que ya hemos dicho que a 10 kilómetros nos muestra lo que sería imposible en una curvatura convexa. Por tanto, la Tierra no es esférica convexa. Eso es matemático, eso es empírico. Y vamos a dar, para ver también que existe una curvatura, porque el que no exista curvatura convexa no quiere decir, como dicen los terraplanistas, que no exista ningún tipo de curvatura. Nosotros, hay muchos canales y muchas pruebas de cómo se alejan los barcos en el horizonte. ¿Cuál es la visión que nos dan alejándose en el horizonte? Distintos barcos como el velero que estamos viendo a la derecha. Nosotros hemos escogido uno de esos canales, el canal Red Rhetoric, que lo tenemos puesto ahí, en el que su vídeo, que lo pueden tomar nota de este vídeo y buscarlo en YouTube.
nos viene a decir observaciones de un barco sobre el horizonte, como lo estamos viendo aquí a la derecha. Entonces, y para nosotros, por eso ponemos estos dos ejemplos. El primero de la izquierda es que la Tierra no tiene curvatura convexa, es decir, no es esférica convexa. Pero el de la derecha, nosotros lo interpretamos como de que sí existe curvatura, y si no es convexa, pues no queda más solución que ser una curvatura cóncava. Así, por ejemplo, en este canal que hemos dicho, de la derecha del velero, pues ahí está el vídeo, búsquenlo, mírenlo. Miren, por ejemplo, cómo se va alejando en la izquierda. Ha pasado un tiempo de 3 horas 32 minutos y segundos, y entonces vemos nosotros en ese velero la parte superior y la parte inferior del velero. Pero a medida que se va alejando, mírenlo en el vídeo, como cuando ya llevan 4 horas 14 minutos 32 segundos, pues va desapareciendo, pero va desapareciendo la parte inferior, ya no se ve la parte inferior. Es decir, es como si fuese hundiéndose en el horizonte. Nosotros decimos hundiéndose aparentemente, porque en realidad no se está hundiendo, sino más bien, como nosotros iremos decodificando, pues se va, dijéramos así, elevando, pero va desapareciendo por la parte inferior. Entonces, esta es para nosotros una prueba física que nos dice, por un lado, que sí existe curvatura, porque en la lejanía del horizonte los cuerpos dejan de verse, pero no dejan de verse empequeñeciéndose, ni desapareciéndose de la vista por difuminación visual a causa de una atmósfera o de efectos luminosos, sino que aparece hundiéndose presuntamente en una curvatura. Entonces, si esa curvatura ya sabemos que no es convexa, no existe otra solución que sea una curvatura cóncava. Pero entonces los terraplanistas y otros pues quieren dar otro tipo de explicaciones, pero que son insuficientes, como que existe un efecto Fata Morgana, que ese efecto es real, pero no aquí, y que existe también efecto de perspectiva. Pero nosotros decimos, céntrense en este punto, y miren, a la izquierda está el efecto de Fata Morgana en el mar, en el que lo que se ve es que aparentemente, por efectos visual ópticos, pues se eleva ese barco velero en el horizonte. Entonces ese sería un efecto Fata Morgana, pero eso se debe a condiciones especiales, porque hay efectos ópticos. El de Fata Morgana sería de superiores llamados, mientras que hay otros que se les dice inferiores. En este efecto Fata Morgana en el mar, pues lo que se ven es sobre todo flotar o elevarse, y son debido a efectos de lentes, dijéramos, refractantes, y de luz y del aire y de condiciones de temperatura que hacen aparecer eventualmente esos efectos. Pero lo que nosotros decimos no es eventualmente. Lo que nosotros decimos, y cualquiera puede verlo, es que en la lejanía todos los veleros o barcos que se alejan se le produce ese efecto, y no es elevándose precisamente, sino es sobre todo desapareciendo bajo, dijéramos, la parte inferior. Y también nos dicen, otra explicación insuficiente, que sería la perspectiva. Pues bien, a la derecha tenemos la perspectiva, vemos la línea horizontal del medio, vemos después, a partir de ahí, hay una parte superior que estamos viendo aquí, que sería, dijéramos, un techo, y esto sería la parte, un suelo. Pues bien, si en este techo nosotros colocamos, por ejemplo, un cuadro, un rectángulo, y lo hacemos avanzar y ir acercándose o alejándose, pues veremos que la parte más distante se irá haciendo más estrecha. Ese cuadro se irá estrechando por la parte suya delantera, que es la que más se va alejando de nosotros. Y así progresivamente, en comparación con la otra parte que siempre se verá más ancha, siguiendo precisamente esa ley de la perspectiva. Pero resulta que eso no es lo que nosotros vemos en lo que estamos diciendo de los barcos veleros alejándose, porque ahí conserva precisamente toda su proporción. No es que una parte se vaya haciendo más pequeña
y otra, sino lo que vemos nosotros en el barco alejándose es que simplemente pues una parte va desapareciéndose, como hundiéndose. Luego aquí la perspectiva, no se dejen engañar, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos diciendo. No tiene nada que ver, es decir, las explicaciones estas de Fata Morgana y de perspectiva son explicaciones insuficientes. Y repetimos, porque la perspectiva supone un achicamiento de una de sus partes en relación con la figura completa. Por ejemplo, un cuadro, en el techo de un pasillo nosotros nos alejamos o él se aleja, la perspectiva achicará la parte del cuadro más alejada en proporción a la más próxima. Pero esto no ocurre en el velero. El velero desaparece una parte bajo el horizonte y termina desapareciendo el velero. Pero no termina desapareciéndose por la atmósfera que lo vaya difuminando, no. Lo hemos visto perfectamente, desaparece porque aparentemente se hunde. Por tanto, no hay más alternativa. Hay una curvatura y sabemos ya que no puede ser convexa. Luego, no tiene otra explicación o otra solución que ser una curvatura cóncava. En efecto, la curvatura de la Tierra cóncava convexa. Entonces, nosotros, resumiendo y precisando, vamos a compartir nuestro modelo de Tierra cóncava en esta nueva serie, porque esta Tierra cóncava es equivalente a un cosmos cóncavo convexo. Por tanto, Tierra cóncava convexa y cosmos cóncavo convexo en realidad significan la misma cosa, significan el mismo concepto. Y no es contradictorio decir que la Tierra es cóncava convexa, porque nos estamos refiriendo a que en la Tierra la parte cóncava es el suelo, es la superficie sobre la que pisamos, esa es la parte cóncava. Y con la parte convexa, cuando decimos convexa, pues nos estamos refiriendo al cielo o al techo o a la parte que nosotros vemos en vertical. Esa parte, ese cielo o ese techo donde vemos el sol y la luna, pues es convexo. Y nosotros tenemos que ponerlo, y en este vídeo ya y en esta nueva serie, tenemos que ponerlo ya junto, cóncava, convexa, porque son conceptos inseparables. Y esto es lo más, dijéramos así, lo más relevante o lo más nuevo, dijéramos, o el nuevo afinamiento o la nueva concretización de nuestra investigación, que la concavidad va unida inseparablemente a la convexidad. Por eso tenemos que decir Tierra cóncava y convexa. Y por eso también tenemos que decir que no es solo la Tierra, sino que es todo el cosmos, porque la Tierra y el cosmos son cóncavos y convexos. Y entonces, esto nos da una explicación que es coherente con toda manifestación que nosotros hemos establecido en tres ejes. En esta manifestación, lo visible sería lo cóncavo y lo convexo, y lo invisible sería el éter, que realiza la función de la gravedad. Sería invisible o imperceptible. Ese sería el tercer eje. Y la concavidad y la convexidad lo encontramos en todo. Encontramos en todo el polo masculino, el polo femenino. Encontramos el polo hombre y el polo mujer. Sol, luna. Convexo, cóncavo. Entonces esto nos da una comprensión no solo de la Tierra, sino de la totalidad. Entonces nosotros terminamos afirmando la fuente original crea el modelo más simple, el más económico, el más general, por supuesto. Y entonces ese sería el modelo de una Tierra cóncava convexa, de un cosmos cóncavo convexo y de una realidad cóncava convexa. Y el aproximarnos a esta comprensión nos facilitará ya no solamente, dijéramos, la comprensión del hogar que habitamos, de la Tierra, sino la comprensión de toda la realidad. Las piezas del puzzle comienzan a encajar y pensamos
y creemos y tenemos esperanza en que crezca nuestra comprensión de la totalidad. Nos despedimos deseando el mayor discernimiento para todos y para nosotros.